Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ay, amar, y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas, en esta preciosa noche del Señor. Hoy martes, en la segunda parte de la vida del apóstol Pablo. Espero que hayan tomado nota el pasado martes con lo que estábamos aquí hablando sobre la vida del apóstol Pablo. Solamente les repaso estos detalles para entrar hoy precisamente a la segunda parte, que es la conversión. Hablando de la persona, de Pablo, la persona, no el teólogo, sino la persona, en la manera en que fue criado, para poder entender el impacto de su conversión, que es lo que estaremos trabajando hoy, la conversión. Así que hemos repartido
estas clases que son de introducción para entrar a las cartas paulinas, comenzando primeramente con la vida de Pablo, su formación, su niñez, la forma en que fue educado dentro de lo que era el judaísmo, en este caso fariseo. Y hoy entonces entrar a la conversión, parte 1, parte 2, para que veamos el antes, el después y podamos comprender el énfasis de sus enseñanzas. Por lo tanto, repasando nada más, en el caso de Pablo, a los días de su niñez debieron haber pasado así. A los 5 años comienza a leer las escrituras, entiéndase la ley. A la edad de 6 años fue enviado a la escuela de algún rabí vecino. A los 10 años fue instruido en la ley oral. A los 13 años llegó a ser, por una especie de confirmación, un hijo de la ley. Y aunque no es probable que recibiera la cultura de la filosofía griega, porque en Tarso esto era normal, era cotidiano, era muy famoso. Sin embargo, lo que sí sabemos es que por la actitud inflexible de los judíos de la dispersión hacia toda la comunidad gentil de su alrededor, no se cree que él haya sido instruido en ello, aunque sí conocía. Entre las edades de 13 a 16 años pudo haber sido enviado a Jerusalén para educarse. Se cree que una hermana de él vivía en Jerusalén y que fue allí donde se alojó Pablo mientras se educaba en el oficio de rabí, para el que fue evidentemente designado por la ambición de su padre. Se entiende que fue educado por Gamaliel, porque él mismo dice: yo fui educado en esta ciudad a los pies de Gamaliel. Durante los años de su juventud aprendió el oficio que era de hacer tiendas, trabajar con pieles, este tipo de pieles, este tipo de oficio. Por lo tanto, así transcurrió más o menos la vida del apóstol Pablo. Pero él dice: cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Así que vayamos ahora inmediatamente a la conversión en estos próximos minutos. Entrando en el proceso de la conversión, tenemos que hacer esta nota al calce. Recuerden que esta información de Pablo es del libro de Meyer, titulado Pablo, siervo de Dios. Y como les dije la semana anterior, se va a estar enviando en esta próxima semana. Yo mencioné que era hoy, pero es en la próxima semana el diagrama que vamos a estar usando de manera sugerida en el orden de las cartas. Le vamos a enviar 2, uno basado en los Hechos de los Apóstoles, que es donde se cree por sus viajes misioneros que escribieron las cartas, otro sugerido. Usted decide, mis amados hermanos, porque ni siquiera los teólogos más expertos y estudiosos han logrado ponerse de acuerdo exactamente en las fechas específicas o en el orden específico. Por lo tanto, como quiera, le vamos a dar esa información para que usted la repase en su casa. Y también los libros, que es basado en la Biblia, en la vida, de Pablo, y el otro que va a estar siendo usado como referencia cuando comencemos el estudio de las cartas de Pablo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esto. Hasta cierto punto, por el papel importante que tuvo el apóstol en amoldar la iglesia primitiva, y en parte porque su conversión se debió a la agencia personal de Jesucristo el resucitado, quien le apareció literalmente como cualquiera de las apariciones de los 40 días. Esto no fue una mera visión como la que tuvo Juan en el Apocalipsis cuando estuvo en el Espíritu. Ninguna impresión transitoria sobre la placa de la imaginación,
ningún sueño de la fantasía, sino la misma manifestación del Cristo resucitado, como aquella con que conquistó la fe de Tomás. Según Meyer, que es de donde estamos sacando y citándole, Pablo, siervo de Dios, del autor Meyer, fue una de las convicciones más profundas del apóstol en toda su vida posterior, que había en verdad y ciertamente visto al Señor y que estaba por lo tanto tan realmente capacitado para ser testigo de su resurrección, como cualquiera que le hubiera acompañado desde el bautismo por Juan hasta el día que fue recibido arriba. No soy apóstol, dijo Pablo. ¿Acaso no soy yo apóstol? ¿No he visto yo a Jesús nuestro Señor? Él mismo asevera, él mismo lo establece. En Primera de Corintios 9:1. Y después de enumerar las apariciones del Señor, después de su resurrección, agrega colocando aquella escena en el camino a Damasco en el mismo nivel de los demás. Cuando dice, y después de todos, como un abortivo, se me apareció a mí también. Esto lo dice Pablo en 1 Corintios 15:8. Ananías empleó la misma frase cuando entró en el aposento oscuro donde yacía el apóstol, como un águila con el ala rota, diciendo, Ananías, el Señor, es decir, Jesús, que te apareció. Ananías confirma esa experiencia que Pablo tuvo con el Cristo resucitado, enviado por Dios mismo, enviado por el Señor Jesús. Ananías le dice, Jesús que te apareció en el camino por donde viniste, me ha enviado. Así que el fin del largo viaje estaba a la vista. En 1 hora o 2 estaría dentro de las puertas, pasando por la calle de Amada Recta para dar cuenta de su comisión a las autoridades y para cerciorarse del mejor punto para comenzar a obrar Pablo. Pero de repente, esta es la experiencia de su conversión, de repente una gran luz, más resplandeciente que el sol de mediodía de Siria, brilló en su derredor, y una voz en medio del brillo, ininteligible, repito, ininteligible y no articulada, dice Meyer, y lo cito, para sus compañeros, aunque bastante clara para él mismo, se oyó hablando en el aramaico familiar y llamándole por su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No hay duda que aquella luz vino directamente del rostro mismo del Salvador glorificado. Con una luz semejante a esta, se había iluminado el monte de la transfiguración cuando su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y todas las nieves del alrededor reflejaron el brillo áureo. Algo de la misma belleza y esplendor fue descrito por Juan en años posteriores, cuando habla de aquella visión que le fue concedida en Patmos. Dice que su luz era tan resplandeciente y que de aquel trono salía una luz majestuosa. Por lo tanto, pero aún a esta debe haberle faltado mucho para representar la verdadera apariencia del maestro en camino para Damasco.
En el primer caso, su aspecto era como cuando el sol brilla con su fuerza. Yo no te voy a decir que mires el sol en pleno mediodía. Es imposible, incluso el daño que te puede hacer en tus ojos, en tu córnea. Pero es lo que compara aquí el autor con el resplandor, que no se podía ver de tan potente que era su luz. Su gloria sobrepujaba al resplandor del sol. Por lo tanto, a la luz de aquel momento el apóstol vio muchas cosas. Fue una luz repentina, arrojada sobre un abismo, revelando cosas secretas que habían estado del todo ocultas o solo entendidas vagamente. Más allá de la revelación de la luz de Damasco, es la luz de la revelación que adquirió Pablo y que nos ha dejado como legado. En la gloria de aquella luz vio la revelación suprema de Dios. Si había hecho una revelación más a Israel, la luz que brilló en el rostro de Moisés era símbolo de las revelaciones más plenas de Dios, que Dios mismo dio a su pueblo escogido. Tan excelente fue aquella luz que los hijos de Israel no podían mirar fijamente a Moisés, porque la gloria de su rostro, y al fin fue obligado a cubrirse con un velo. Pero aquel velo también había llegado a ser símbolo de la ceguera de Israel, a la grandeza de la revelación que le había sido dada. Mis amados hermanos y hermanas, pero la gloria de Dios en el rostro de Jesús sobrepujo al resplandor de cualquier dispensación previa. Aquella era la letra, la de Moisés, aquello que había vivido Moisés, era la luz, el resplandor, el brillo de aquella letra. Pero este resplandor que está viviendo, experimentando Pablo, es la luz verdadera, dice Juan, la luz verdadera del Espíritu. Aquella de Moisés era el ministerio de la muerte, pero esta luz que recibe Pablo es la vida misma. Aquella de Moisés era temporal y se acabó, pero esta que recibió Pablo del Cristo resucitado fue el brillo permanente y final del amor de Dios encarnado. No hay método concebible de manifestación divina que pueda sobrepujar a la luz que emana del rostro de Jesús. Las facciones que vieron al perseguidor desde la puerta del cielo eran facciones humanas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy el Señor a quien tú persigues. Por lo tanto, las facciones eran humanas, pero resplandecía con la luz de la Shekinah que se había presentado en la historia del pueblo de Israel. ¿Qué pasó entre las piezas? Esa Shekinah que pasó entre las piezas de los sacrificios de Abraham. Esa Shekinah que brilló en la zarza que ardía, que iluminó la marcha de Israel a través del Mar Rojo, y en la dedicación del templo de Salomón empujó a los sacerdotes ante las olas de su abundante gloria. Esa misma Shekinah, desde el lugar santo hasta el atrio exterior, vio la gloria de Dios en el rostro de Jesús, a quien estaba persiguiendo. ¿Quieres conocer a Dios? Te pregunto yo en esta noche. Pues tendrás que estudiarle en Jesús. Él es la imagen visible del Dios invisible. Aquella luz reveló lo inadecuado que era la vida religiosa de Pablo. Aquel rayo de luz descubrió que él era de todos los pecadores
el primero, como luego confesó. Él no era digno de ser llamado y debía agradecer que se le contara entre los siervos. Eso provocó aquella luz en la vida de Pablo. Aquella luz en la vida de Pablo también descubrió el origen de su intranquilidad de corazón y de conciencia. Aquella luz también representó para Pablo la revelación del curso de su vida futura. En lo venidero había de ser un ministro y testigo de las cosas que había visto y de aquellas en que Cristo le aparecería después. Humildemente preguntó: ¿qué debo hacer? ¿Qué deseaba de él el nuevo dueño de su vida? Y en respuesta se le dijo que el siguiente paso que debía dar lo iban a conducir a la ciudad. Cuando tuvo ese encuentro, su respuesta fue: ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú deseas ahora de mí, mi nuevo dueño? Permita Dios que esas palabras de Pablo sean las nuestras con Dios también hoy. Así que simplemente se le dijo cuál sería el próximo paso: ir a la ciudad, a tal lugar y permanecer allí. Y allí lo llevaron porque la experiencia fue tan fuerte que no podía ver. Entonces se le presentó como un relámpago en el camino real y más plenamente durante esos 3 días que estuvo retirado en la casa de Judas, según señala los Hechos de los Apóstoles. La intención que tenía el Señor para su vida le fue revelado poco a poco en esos días, que había de ser enviado a judíos y a gentiles, sencillamente por su testimonio. Había de ser usado para abrir los ojos cegados, a fin de que los hombres volvieran de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que recibieran remisión de pecados y herencia entre los santificados. Aquel concepto moldeó su vida, quedó siempre en su memoria y formó la base de uno de los más nobles escritos que se encuentra en Colosenses, capítulo 1. Y eso lo veremos en los estudios de sus cartas. Por ejemplo, en Gálatas, él dice: pero cuando le agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelarme a su Hijo en mí, para que yo le predicase sobre los gentiles, a los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Preste atención. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Preste atención. Y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pablo y permanecí con él 15 días. ¿Qué ocurrió esos 3 años? Eso lo veremos en sus cartas, porque él lo dice por pinceladas. Por pinceladas, él dice qué ocurrió. No lo dice todo, porque no tenía el permiso de Dios para decir todo lo que se le había revelado. No como a Juan, que se le dijo: escribe y comparte todo lo que se te ha sido revelado. Pero a Pablo no se le dio ese permiso. Aún así, podemos ver en sus cartas la profundidad y lo amplio de la revelación que tuvo durante ese tiempo. Por lo tanto, mis amados hermanos y hermanas, en estos maravillosos versículos tenemos un resumen de la vida de Pablo. Allí tenemos, primero, fue separado con un propósito divino desde antes de su nacimiento, pero se cumplió en el inicio de esa experiencia a Damasco. Por lo tanto,
fue separado para una obra sublime y bendita, administrar el evangelio. Luego vemos su vocación por la gracia de Dios, cuando una voz le habló y su oído preparado reconoció, aunque para otros era como un trueno, y seguida los 3 pasos sucesivos que tenemos que considerar: la revelación de Cristo, la ministración de simpatía y ayuda humana, su aislamiento en Arabia, mientras, para coronarlo todo, se da una indicación de la hora de su vida, que era la de predicar, la obra de su vida, que era predicar entre los gentiles las riquezas inescrutables de Cristo. Veamos inmediatamente, en ese periodo formativo de su vida, 3 agencias efectivas influyeron en él: la obra de Dios en su interior, el contacto con Ananías y la educación en las sociedades del desierto. Cuando Dios te lleva al desierto, las escuelas del desierto, los cursos del desierto, la universidad del desierto. Número 1, la obra de Dios en la vida de él, en su interior. Él dice: le plujo a Dios revelar a su Hijo en mí. Esa expresión la hace él. Así que el apóstol sabía demasiado de la vida divina para admitir que el vasto cambio en él tenía como única explicación lo que habían visto sus ojos mortales, ahora cegados. Él sabía bien que una obra verdadera y permanente puede efectuarse solo cuando la vista interior ha percibido las cosas que son ocultas al sentido moral. En otras palabras, Dios, que mandó que la luz brillara en la oscuridad, tenía que brillar en su interior para dar a luz del conocimiento de su gloria en el rostro de Jesús. Solo imagina la abundancia de las revelaciones hechas al hombre en silencio, en soledad, en aquella casa. Dios tuvo que cerrar sus ojos biológicos, sus ojos naturales, acostumbrados a los rudimentos, a las tradiciones, a las liturgias ceremoniales de la ley, para poder abrir sus ojos espirituales a la dimensión insondable, profunda, amplia, inmedible de la vida espiritual y resucitada de Cristo Jesús. En aquellas maravillosas horas, Dios descorrió el velo de secretos que habían sido guardados en silencio desde la eternidad, porque así lo expresa Él en una de sus cartas, pero le fueron manifestados según el mandato de Dios eterno, para que los diera a entender a todas las naciones, para la obediencia de la fe. Pero la principal revelación de todas fue aquella que da énfasis especial. Aprendió mucho, llegando a saber que el Jesús de Nazaret era en verdad el Hijo del Altísimo, y que el Cristo tenía que sufrir y ser el primero en la resurrección de la muerte para proclamar luz al pueblo y a los gentiles. Era mucho aprender que la remisión de pecados y la herencia de una vida santa eran solo don de Dios, puesto en las manos abiertas de la fe. Mucho era descubrir que no había distinción entre judío y griego, sino que el mismo Dios era el Señor de todos y rico para con todos. Pero más que todo fue el descubrimiento de que Cristo moraba literalmente por medio del Espíritu, de modo que mientras
Él está en Cristo, Cristo también estaba en él. Así como el pámpano tiene su lugar en la vid y la vid en el pámpano. En esta hermosa noche, mi amado hermano y hermana, pídele a Dios que revele a su Hijo Jesús en ti, que te haga saber por experiencia la riqueza de la gloria de este misterio. Él rasgará el velo de tu vida interior de arriba a abajo, pensamientos, estados de ánimo, conductas, modos de vida serán abiertos de arriba abajo, rasgado el velo de tu vida interior, y en el lugar más santo de tu espíritu te descubrirá su Shekinah, que es su presencia eterna en ti. Para que esto se haga realidad, debes estar preparado para ceder total e incondicionalmente tu voluntad a la cruz y esperar delante de Dios en silencio, en esa soledad del Espíritu, solo y exclusivamente entre tú y Dios. Que este tiempo sea un tiempo así. En esta hermosa noche resumimos por hoy con esta asignación que te acabo de compartir. El próximo martes estaremos concluyendo en la etapa de su conversión, el encuentro que tuvo con Ananías. Luego veremos la educación en el desierto de la soledad y finalmente vemos cómo Dios lo prepara para la gran encomienda que le da. La invitación en esta noche es simple y sencilla. Pídele a Dios que revele a su Hijo Jesús en tu vida, que te sea por luz. En esta hermosa noche sean todos y todas bendecidos y bendecidas. Prepárate para el próximo martes. Mantén tu libreta en la mano para que hagas tus anotaciones. Dios te